Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y cómo nos oigan. Soy Víctor Delgado y estamos aquí en Deporte al Derecho, ya en nuestro quinto programa. Hoy es martes 22 de junio de 2019 y continuaremos entonces hoy con nuestra racha de programas de dopaje. Hoy vamos a concluir el tema para que la próxima semana ya cerremos este interesante y largo paréntesis de dopaje para continuar con derechos económicos en el fútbol a la luz del nuevo reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. Estamos con María José y con Andrés aquí en la mesa. María José, buenos días. Hola, buenos días, Víctor, buenos días, Andrés, y buenos días a todos los oyentes. Buenos días, Majo. Bueno, entonces, antes de retomar el programa con las faltas al régimen de control al dopaje, cada uno de nosotros tiene ya su usual editorial y hoy vamos a empezar con María José. Bueno, la semana pasada tuvimos una experiencia muy grata en la ciudad de Cali. El jueves y viernes 20 y 21 de junio se llevó a cabo el tercer Congreso Iberoamericano de Derecho Deportivo, organizado por ACODEPOR y por el Instituto Iberoamericano de Derecho Deportivo, el cual fue un evento que marcó la parada en temas de derecho deportivo en Latinoamérica, porque se lanzó la primera línea especializada de derecho deportivo aquí en nuestro país. La Cámara de Comercio de Cali va a ser pionera en tratar temas de derecho deportivo en su centro de arbitraje y conciliación. Obviamente, parte de lo discutido en el marco del Congreso fue los asuntos deportivos que fueran susceptibles de arbitraje. Se llevaron a cabo unas discusiones bastante interesantes con abogados muy bien preparados a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Y parte del éxito de esta nueva línea especializada en derecho deportivo depende de que nosotros, los abogados que nos dedicamos a este tema, contemplemos la posibilidad de solucionar las potenciales controversias de nuestros clientes a través de esta jurisdicción que, a mi juicio, es muy eficiente, especializada y podría traer muchos beneficios para nuestro mercado. Así que la invitación es a que conozcamos el nuevo reglamento de la línea especializada en arbitraje deportivo, a que nos pregunten en caso que tengan alguna duda y a que acudamos a este tipo de alternativas frente a la justicia ordinaria y frente a la jurisdicción deportiva, que creo que pueden ser bastante importantes para nuestro medio. Bueno. Esa era mi editorial de hoy y obviamente con la tristeza de conocer que vamos a tener una liga profesional femenina cuyos partidos se llevarán a cabo los lunes. Así que no tengo más comentarios. Todavía no sabemos la hora, ¿no? Pero puede ser a las 11:30 de la noche. O a las 11:30 de la mañana. No, a las 7 de la mañana. Pero en cualquier caso, ven, María José, una pregunta. A mí no me sorprende. No, pues es que yo ya perdí la capacidad de sorpresa con la DIMAYOR. La verdad, si les soy honesta, a mí sí me sorprendió porque yo tenía la sensación de que algo estaba cambiando, de que había cierto compromiso de al menos algunos dirigentes del fútbol profesional colombiano, pero aparentemente la falta de voluntad de los que yo creía que eran una minoría terminó ganando, y esto es una muestra de que lo que se quiere es acabar con el fútbol profesional femenino. Yo siempre he intentado ponerme en el lugar de los clubes, de ser bastante comprensiva y entender que hay unos gastos en los que deben incurrir que en muchas ocasiones son bastante significativos para llevar a cabo el fútbol profesional femenino, pero también soy de las que cree que si ya lo tienen que hacer, háganlo bien.
No tiene ningún sentido tratar de conseguir patrocinadores, tratar de organizar una competición que honestamente no va a tener ningún tipo de difusión, porque es que un partido el lunes, escasamente van a los partidos que son entre semana de los hombres. Ahorita, ¿quién va a ver por televisión y mucho menos ir a un estadio un lunes a la hora que todavía no sabemos en la que se van a llevar a cabo los partidos? Entonces, pero eso es en efecto una mala noticia. Esperen que yo quería hacer aquí profundizar un poco más respecto del tema de Cali. María José, ¿ya salió todo respecto del centro de arbitraje? ¿Ya salió reglamento? ¿Ya salió lista de árbitros? No, la lista no la han hecho. ¿Ya salió? La lista no salió, ya salió el reglamento. De hecho, en el marco del evento nos entregaron una USB de la Cámara de Comercio con el reglamento, y obviamente en la medida en que salgan la lista de árbitros se las daremos a conocer a los oyentes del programa inmediatamente. Bueno, perfecto. Entonces, pues aquí estaremos pendientes de cualquier duda que puedan tener los oyentes al respecto. Esperamos que lo utilicen, porque si va a ser algo distinto, va a ser algo claramente mejor de lo que hay. No hay mucho, no hay nada. Está bien. Pero es una iniciativa que de verdad aplaudimos y esperemos que salga de la mejor manera. Andrés. Bien, yo tengo varios temas a comentar. Un poco el tema de que el fútbol también se agota. Ahí en este momento, donde normalmente no hay fútbol, tenemos 4 campeonatos, cada uno supongo con muy poco, 4 o 5 campeonatos con muy poco público. Campeonato Mundial de Fútbol de Mayores de Mujeres, Copa América, Copa de Oro, que es de la CONCACAF, Copa Africana y Copa Europea Juvenil. De manera que el fútbol, que da para tanto, empieza a ser un producto que se empieza a agotar. Ya hemos visto las tribunas en la Copa América daban vergüenza. Parecía un Orso Marzo contra Santa Fe en la segunda, que esperemos que lleguen allá. Y no había nadie. Lo dijo Joao Belanch hace más de 20 años, que seguramente el fútbol no va a necesitar público y que no va a ser necesario. Eso es posible y es cierto, pero las tribunas vacías da mucho dolor. Entonces, y además se va a llegar al absurdo en que en un día, y pasa lo mismo que pasó con María José, va a haber 3 finales, la femenina del Mundial, que a mí me están gustando muchísimo los partidos, salvo las de Camerún. Me parece que ha sido un fútbol femenino fantástico. Pero va a estar final de Copa América, final de Mundial de Mujeres y final de Copa de Oro con CONCACAF. De manera que no sabemos cuál es la idea. Yo creo que sigue siendo la misma idea de María José, es que es bombardear, sobre todo en Sudamérica y en América en general, es bombardear el fútbol femenino. Entonces, pues ese es un mensaje que nos mandan permanentemente, es acá no hay lugar para el fútbol femenino. Salió una tutela de la niña María Paz, no me acuerdo cómo es, hablando de fútbol femenino en inferiores. Vamos a ver. Pero hay otro asunto que me llama mucho la atención y quería preguntarle a María José. En Asuntos Legales de la República aparece una noticia muy interesante que dice que la Superintendencia de Industria y Comercio hizo una campaña, ponle la camiseta de Anota un Gol registrando tu marca. Era para todos, pues para todas las personas que tienen una marca, pero está hablando de los jugadores, de los deportistas. Habla que René Higuita registró un símbolo del escorpión para que nadie olvide la jugada, que Juan Guillermo Cuadrado tiene una forma muy creativa de la C y cerrada en un cuadrado, y que Falcao tiene un tigre. Tengo una pregunta que yo sé que tú me la puedes contestar. Yo sé que ustedes se asustan con mis preguntas, pero la de hoy es una inquietud que tenía viniendo para el programa. Hay 2 tigres deportistas muy famosos, Woods y Falcao. ¿Se podría registrar la marca Tigre y podría el otro tigre impugnar ese registro de marca? Sí podría, si Tiger Woods llega a lograr probar que su marca es renombrada o notoria en el mercado. Es decir, pero la misma de Falcao. Es que son muy notorios los dos. Claro, lo que pasa es que depende del mercado en el que tú estés, la marca puede ser renombrada o notoria. No necesariamente en todos los países del mundo tiene el mismo renombre del Tigre Falcao que Tiger Woods. Sí, en Francia seguro. Sí, claro. Depende, siempre tienes que partir de la base que la protección de propiedad intelectual parte del principio de territorialidad. Es decir, yo donde registre mi marca en principio en ese país es donde estoy protegida. Donde no estoy registrada, no estoy protegida,
salvo algunos casos excepcionales, que son los que te menciono, de la marca renombrada o notoria, en donde, pese a que no hay registro en ese país o en ese mercado en particular, es comúnmente conocido que por tigre se identifica a Tiger Woods o que por tigre se identifica a Falcao. Habría que entrar a evaluar las particularidades del caso y sobre todo del país del que se trate. A mi juicio, creo que en Colombia es mucho más conocido. Gana Radamel que Tiger Woods. Y en Estados Unidos gana Tiger. Sí, probablemente. Pero habría que ver en Francia, por ejemplo. Probablemente, igual aquí ya quien tiene el derecho sobre la marca es Falcao porque la registró. Es tan sencillo como primero en el tiempo, primero el derecho. Sí, a nosotros nos decían... Tú aquí en Colombia puedes haber usado la marca hace 25 años, pero si te la registró alguien primero de buena fe, perdiste. Sí, bien, esa era. Digamos que en plena Copa América hay varias noticias. Salió un libro en el externado, lo voy a buscar, sobre tributación para futbolistas y artistas. Suena interesante. Y cada vez hay más conocimiento jurídico del deporte que nos hace muy felices a los que nos gusta estudiar este tema. Víctor. Pero bueno, yo voy a dejar el editorial ahí porque quiero que terminemos el tema de dopaje. Vamos a pasar a la pausa, pero antes de eso entonces les recordamos, vamos a terminar hoy con las faltas que nos quedan al régimen de control al dopaje. Pasamos un poco a mirar el proceso de apertura y el debido proceso de apertura de muestra B y con eso daríamos por terminado este paréntesis. Entonces, esta primera parte del dopaje. Para que nos alcance el tiempo y no tener que estar corriendo al final, vamos a hacer la pausa ya y vamos a irnos de corrido con el tema. Entonces, ya nos oímos. Esta es La Voz del Derecho. Bueno, seguimos aquí en Deporte al Derecho. Vamos a retomar entonces con las faltas al régimen de control al dopaje. Ya habíamos tratado las primeras 4. La falta que contempla el código como la 2.5, la quinta falta al régimen de control al dopaje, es la siguiente. Manipulación o intento de manipulación de cualquier parte del proceso de control al dopaje. Dice, toda conducta que altere el proceso de control al dopaje, pero que no se haya incluida de otra manera en la infracción métodos prohibidos. El término manipulación incluirá, entre otras cosas, obstaculizar o intentar obstaculizar a un oficial de control al dopaje. Entonces, básicamente, como el deportista torpedea o intenta torpedear el régimen de control al dopaje. La toma de muestra, ¿no? Pues dice el régimen de control al dopaje. Cualquier proceso de control al dopaje. Entonces, espérense, porque es que aquí empieza un poco el problema que tienen los deportistas y es, hay muchísimos laudos del Tribunal Arbitral del Deporte en los que se señala que si bien el régimen de control al dopaje es un régimen absolutamente estricto y reglado, casi de responsabilidad objetiva, yo tengo mis dudas sobre eso y son dudas estrictamente jurídicas y de verdad es un régimen de responsabilidad objetiva o una inversión de la carga a la prueba, pero el tema viene ahí siendo que mucha gente y muchos deportistas se ven sujetos a un régimen absolutamente estricto, supremamente reglado, porque en la medida que uno va conociendo el tema, sabe que hasta la forma de llenar los frasquitos tiene un procedimiento de hacerse y todos los sujetos que hacen parte del esquema de control al dopaje tienen ciertas características que están dispuestas por una norma que dice WADA. Y los deportistas son los únicos que, en principio, se ven afectados por tal rigurosidad. A ver, yo les explico. WADA, es decir, la toma de control, la toma de muestra y todo el procedimiento tiene una serie de instrucciones. El deportista puede mirar 3 paquetes, 3 kits y escoger uno. Los kits deben estar cerrados. Sí, el deportista debe. Y si el deportista en algún momento incumple ese debe, tiene problemas. Entonces hay un tema de cadena de custodia, donde la cadena de custodia es una serie de sitios y de personas donde debe estar la muestra. Que tuvieron contacto con la muestra. El primer paso, y yo creo que es ahí donde va la norma, es
cuando se entrega la muestra. El proceso de entrega de la muestra es un proceso de entrega muy complejo, aunque uno podría pensar que simplemente es entregar orina o sangre en un frasquito o en un tubo de ensayo. Y es cierto, al final es solo eso. Pero hay varios problemas. Cuando un deportista sabe que está con una sustancia prohibida en el cuerpo, lo que va a intentar, primero es eludir el control al dopaje, pero si la notificación está bien hecha, que muchas veces no está, pero digamos que está bien hecha, tiene que empezar a pensar cómo va a eludir la entrega de muestra. En Estados Unidos hay una cantidad de kits son bastante invasivos para entregar orina limpia, porque muchos de los procesos de selección de trabajo, y no es para el dopaje deportivo, sino para trabajo, muchos de los procesos de selección en muchos sitios en Estados Unidos requieren pruebas de orina para ver si hay, sobre todo, marihuana, cocaína o ese tipo de sustancias. Entonces hay kits, y en internet los pueden ver, donde se inserta una cánula en el pene para limpiar, para entregar orina limpia, o unas bombas que se colocan en el perineo para dar la sensación de que se está entregando orina directamente. Hay muchas cosas. Esa es la primera. ¿Cómo? Y lo hacen. ¿Cómo los deportistas, por ejemplo, yo he oído casos que mediante una cánula ingresan orina del hermano, que está limpia, el hermano de 10 años, a su organismo por si les hacen prueba de ADN y cosas de estas? Esa es la primera. Y hay muchas formas de falsear o de dañar la toma de muestra. No, hay sustancias que se echan en los dedos. En los dedos. Y que cuando orinan, entonces no orinan directamente en el tarro, sino a través de los dedos, y esa sustancia que se echan en los dedos mata las proteínas. Entonces, lo primero que le dicen a un deportista es: lávese las manos. Y además, por eso estábamos hablando la vez pasada de rehusarse a entregar orina, porque es bastante invasivo. Muestre las manos, muestre el pene. Y además entran al baño con ellos. Claro. Por eso es que uno se puede rehusar si no está lo suficientemente cómodo. Digamos que ese proceso, y no va solo ahí, romper un frasco, ¡ay, se me cayó! Todo ese tipo de conductas que llegan a que... Digamos, yo ahí les hago una pregunta práctica, y es: ¿hasta qué punto es fácil o viable probar que realmente, en el ejemplo que das ahorita, que ahí se me cayó el frasco, que realmente fue intencional o de mala fe del deportista con el fin de manipular o intentar manipular el proceso de control al dopaje? Como yo conozco el proceso, van a decir que el deportista lo hizo con la peor mala fe del mundo. Eso te lo aseguro. Es decir, no olvidemos que el deportista tiene una carga fuertísima. La prueba, Víctor, dice que hay una inversión de la carga. Van a decir que fue el deportista. Pero miren que hay una cantidad de situaciones donde no es tan claro. Los deportistas llegan deshidratados normalmente. Bueno, seguramente una gimnasta no, o un tiro con arco no, pero normalmente llegan deshidratados y no entregan la suficiente cantidad de orina. Cuando no se entrega la suficiente cantidad de orina... Coge al perro, María José. Cuando no se entrega la suficiente cantidad de orina, hay una cosa que se llama una entrega parcial. Es que el deportista entrega un poquito y después tiene que entregar otro después de hidratarse. Y ese es un proceso muy complejo. Hay un caso muy famoso, un laudo ya, de Verónica Campbell, donde todo este proceso de entrega parcial de orina se ve mal realizado por la organización, y aunque la deportista entregó una muestra con una sustancia prohibida, empieza el Tribunal Arbitral del Deporte a entender que, si bien hay una responsabilidad objetiva para el deportista, debería haber una obligación de cumplir de manera estricta los protocolos para la organización. No siempre ocurre. Hay un desbalance bastante fuerte entre las responsabilidades y obligaciones del deportista y las obligaciones y responsabilidades de la autoridad de control al dopaje. De manera que, por ejemplo, si se le rompe el frasco a la señora que está tomando la muestra porque se le cayó, a mí se me caen muchísimo los vasos, pues no va a pasar nada. Distinto es si le pasa al deportista. Si la entrega parcial está mal hecha por culpa del deportista, se va a decir que el deportista se rehusó a entregar la muestra, pero si la entrega parcial está mal hecha por culpa del laboratorio, pues entendería uno que el deportista el proceso se debía terminar. Nada de esto ocurre. Hay un tema que es muy complejo, y es que cualquier irregularidad en la toma de la muestra que no sea achacable al deportista no anula todo el proceso de toma de muestra. Es decir, que
si el frasco se cae, si no hay suficiente orina y no se sigue el protocolo de suficiente orina, si no se recoge bien, si no se cierra bien el frasco, si el frasco se rompe, al final no ocurre nada. El único que tiene responsabilidades allí es el deportista. Entonces, uno se ve enfrentado a que el frasco está mal abierto, que el frasco está mal cerrado, que no hay 2 frascos sino uno. Y todo esto al final le van a decir las autoridades, hey, no pasa nada porque eso no crea, supongamos, cocaína. Entonces, en el proceso de control al dopaje, el único que tiene obligaciones, y obligaciones muy fuertes, porque además la sanción son mínimo 2 años y casi siempre 4, es el deportista. Estamos empezando a cambiar, y ya vamos a verlo en 2 casos, sobre todo por apertura de muestra B, cómo empiezan a decir, está bien, el deportista tiene una obligación muy fuerte de entregar bien la muestra, de decir dónde es su paradero cada 3 meses, de todas estas cosas, pero también es bueno empezar a decir que los laboratorios y las autoridades de control del dopaje tienen una serie de obligaciones que son irrenunciables y que las deben cumplir. Imagínense ustedes, y conozco un caso de un laboratorio que no tenga agua. No tiene sentido que un laboratorio que requiere agua para muchas cosas, para lavarse las manos, un laboratorio que requiere agua para ir al baño, no tiene agua. Es un laboratorio, los laboratorios tienen una serie de protocolos y de bitácoras. ¿Quién debe estar en el laboratorio en el momento de la toma de la muestra? El director del laboratorio y al menos una persona que se llama la chaperona o el testigo. Y tienen que estar, porque es que el director del laboratorio no puede hacer todo. Y además, ahí volvemos al tema del procedimiento reglado. El testigo es el testigo. La chaperona o el chaperón es la chaperona o el chaperón y tiene ciertas connotaciones que están dispuestas dentro del reglamento de la Agencia Mundial Antidopaje para fungir como chaperón. Entonces debe ser una persona capacitada para poder extraer sangre, que sepa el idioma del deportista, ni siquiera inglés. Sí. Entonces, todo ese tipo de falencias en donde las personas encargadas de realizar la toma de muestra fallan, son donde los deportistas empiezan a mirar, aquí puede haber algo raro. Sí, si no hay chaperona, yo me podría rehusar con justo derecho a no entregar muestra. Lo que no creo es que la autoridad le diga, no, es que usted no entregó y 4 años, pero si no está la chaperona, pero es que al final esa es una falla menor. Pero es claro que hay una cantidad de procedimientos que hay que seguir. Entonces, ahí es donde empieza un proceso de defensa del deportista. El deportista, entonces, partamos de la base que el deportista tiene el deber transversal a su carrera, a su ser profesional, y es evitar que cualquier sustancia que esté en la lista, cualquier sustancia prohibida, entre al cuerpo. Vemos como ya esto es pues perfectamente imposible de garantizar, porque es que un deportista no tiene los recursos ni tecnológicos, ni técnicos, ni económicos para poder hacer un test de cada suplemento que se toma, de guardar cada lote, de tener una nevera especializada con la orina de los mismos días en los que entregó muestra para después eventualmente poder hacer un contramuestreo. Entonces es muy difícil y los deportistas no pueden en casi todas las ocasiones cumplir con esa carga. Entonces, cuando se ven enfrentados a esto, el proceso de toma de muestra, de notificación, de cadena de custodia, de apertura de muestra B, que son temas absolutamente procedimentales y que en principio no cambian el hecho de que aparezca una sustancia o no, porque, en dopaje se pueden ver situaciones de personas malaferosas que contaminan una muestra. Ese tipo de cosas pueden llegar a pasar, pero en principio el hecho de que no haya un testigo no crea una sustancia. Sí, pero... El hecho de que no haya 2 kits para que el deportista escoja, no. En principio no hace que la muestra esté contaminada. No aparece ninguna sustancia en la lista. Entonces, el deportista se ve en esa situación en donde, yo estoy sancionado por un proceso en el que pues fue altamente irregular la toma de muestra. El único que cumplió fui yo. El único que cumplí fui yo. Y además de todo, me tengo que enfrentar con una sanción de 4 años
con una presunción de culpabilidad porque no me puedo defender siendo inocente, me toca pagarle a unos abogados una cantidad de plata cuando no tengo la posibilidad fáctica de producirla porque no puedo competir. Entonces, como no puedo competir, no tengo patrocinadores, no puedo acceder a premios, me quitaron los subsidios de las alcaldías o de lo que sea, el deportista se ve agobiado por todas las cargas que tiene que cumplir. Entonces, volviendo a la infracción al dopaje, pues el hecho de que por tentativa, si la chaperón o el testigo dice, no, mire, es que usted intentó romper el frasco, pero pues no se rompió. Venga, se me cayó. Pero no se rompió, estaba cerrado. Vengo de correr 42 kilómetros, me pueden temblar las manos. A mí me tiembla todo. Me tiemblan las manos porque no tengo potasio, entonces tengo la pierna calambrada. Todas estas situaciones son posibles. De pronto cuando cerré el frasco, se me resbaló y no se rompió, el frasco está entero, pero además súmale que por circunstancias normales de la vida, un deportista que puede que no sea un triatleta, alguien de tiro con arco, se ponen nerviosos ante una prueba de estas porque es que son demasiado inquisitivas a mi juicio. Cualquiera le tiembla la mano y se le cae sin culpa. Claro, entonces a uno le decían en clase que el procedimiento es una garantía para las personas que están en el proceso, una garantía que se respeten sus derechos, pero acá el procedimiento solo es una garantía para sancionar, no es una garantía para absolver. Si tú haces mal el procedimiento y solo hay una forma de eludir un proceso hay una falla en el procedimiento que ya está claro que si no se hace bien, el deportista sale absuelto. Pero en general el procedimiento está hecho para obligar al deportista. Si se le cae una gota de sudor, que puede ser en el formulario, y daña los códigos, podría ser considerado como un intento de falsear alguna de las partes. Entonces, ahí lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que tener claro es que el deportista debería respetar esto, pero también debería ser respetado todo el procedimiento por las autoridades. Las autoridades no lo respetan, no les interesa. Yo ya lo he contado varias veces y lo seguiré contando hasta la saciedad, como en una nevera de un laboratorio de control al dopaje había cocas de almuerzo de las niñas para que pues estuvieran ahí fritas y no se dañaran. Entonces, me parece que es importante que además raya con la asquerosidad. Es que... No, son unas cocas bien cerradas, unos Tupperware bien cerrados. Pero bueno. No, pero igual, o sea. No, yo sé, estoy de acuerdo. Pero... La muestra de sangre y de orina. Al lado del arroz con pollo, buenísimo. La comida que te vas a comer, no. Al lado de asquerosidad para el que se lo va a comer, pensé que para las muestras. Claro. Bueno. No, para las muestras, ¿qué importa? Pues sí importa, pero para el que se lo va a almorzar. No había caído en la cuenta, sí. Jesucristo santo, bueno. Sí. Bien. Entonces, vemos como la infracción que está consagrada en el artículo 2.5 de falsear o intentar falsear el proceso de toma de muestra, pues nos deja en ese panorama en donde realmente qué es falsear o qué es intentar falsear. Porque es que falsear uno dice, listo, perfecto, intentó cambiar los stickers y la vaina. O se puso una cánula. Eso uno dice, ok, perfecto. Pero intentar falsear me parece un término lo suficientemente amplio, amplitud que llega a ser bastante peligrosa. Sí. Entonces, ese es uno de los comentarios. Y uno podría decir que eso sí se cumple todo el reglamento, si el laboratorio cumple con todo de manera estricta, de otra manera no lo veo así, pero bueno. Exacto. Entonces, damos por terminado ese punto y pasamos a la 2.6, Andrés. Dice posesión de una sustancia prohibida o un método prohibido. Posesión de una sustancia prohibida en competencia, si el deportista está en competencia, y fuera de competencia, una sustancia prohibida en todo momento. Me explico. Si la sibutramina solo está prohibida en competencia, si un deportista la tiene fuera de competencia, tiene sibutramina, no sé para qué, ahí no hay una sanción. Es posesión de una sustancia prohibida. Pero hagámoslo al revés. Por ejemplo, el tetrahidrocannabinol. La marihuana. La marihuana. Está prohibida en competencia. Está prohibida solamente en competencia. Si el deportista, por cualquier motivo, le llegan a inspeccionar la maleta, estando en competencia y tiene tetrahidrocannabinol, marihuana, puede ser sujeto de una sanción por romper el régimen de control al dopaje. Ahora. Ahí les hago una pregunta, perdón, antes de que continuemos. Digamos, esa es la sustancia como tal la que está prohibida. En el caso de María Luisa Calle, Andrés, que la sustancia provenía de la neosaldina, si no estoy mal. Sí.
el que la hubieran cogido a ella con un tarrito, con unas pastillas de neosaldina, se hubiera ajustado a esta conducta? Seguro. A ver, la leamos. 2.6.1. La posesión por parte de un deportista en competición de cualquier sustancia prohibida o método prohibido, o bien la posesión fuera de competición por parte del deportista de cualquier sustancia prohibida o método prohibido fuera de competición, salvo que el deportista demuestre que esa posesión corresponde a una autorización de uso terapéutico otorgada conforme a lo dispuesto del artículo tal. Es decir, eso es una falta. Tener neosaldina, que es para el dolor de cabeza, pero que el isometepteno está en la lista, es una falta. Tú tienes que, creo que nos falta un programa, tú tienes que tener una excepción de uso terapéutico y no hemos hablado de excepción de uso terapéutico. La posesión, la sola posesión es una falta. Claro, hay que empezar... Pero entonces, volvamos a hilar delgadito, que ahí es donde surgen los debates interesantes. Supongamos que una deportista tiene una mamá o su papá es paciente renal. Es paciente renal porque tiene que ir a diálisis y esa diálisis se la tienen que hacer entre 3 a 4 veces a la semana. No, la mamá tuvo cáncer y le dieron EPO. Entonces, pues si tiene cáncer, pues no se puede mover mucho y le toca ir a la droguería a comprar una caja de eritropoyetina con agua para poder mezclarla, para poder subir los glóbulos rojos de su mamá. La deportista va a la droguería, compra la caja de eritropoyetina con fórmula médica de la mamá, con todo, o sea, con... O el de la droguería es amigo, que nosotros todos tenemos amigos de la droguería. Se la venden y saliendo le dicen, ve, señora, venga, muestre la bolsa. Le leo el comentario, porque le leo el comentario. No constituirá una justificación aceptable, por ejemplo, comprar o poseer una sustancia prohibida con el fin de proporcionársela a un amigo o familiar. Bueno, entonces está expresamente excluido el hacerle favores a la mamá. El EPO para la mamá a mí me tocó. Yo caí en esa, lo que pasa es que no soy deportista de alta competencia. Entonces, empiezan otra vez los problemas. Entonces, ¿qué es posesión de un método, una sustancia prohibida? A ver, volvamos a las situaciones escabrosas. Si yo estoy corriendo una maratón, por decir cualquier cosa, y yo dejo mi maleta en el cuarto de... No, en el guardarropas. En el guardarropas, y yo sé y estoy absolutamente seguro que no tengo nada prohibido, pero alguien me implanta una sustancia prohibida y después me hacen el control, yo no tengo ninguna forma de defenderme, porque es que no hay ningún tipo de control respecto de lo que yo cargo antes y lo que yo cargué después. Y además, pues sería supremamente fácil de probar, porque en la medida que si yo no tengo nada antes y después en ningún momento tengo contacto con mi maleta porque estoy a 42 kilómetros de distancia corriendo una maratón, pues muy probablemente yo no fui la persona que puso esa sustancia ahí. Entonces alguien más tuvo que ser y muy probablemente el deportista salga libre por eso. Fíjense que hay justificaciones para todos menos para el deportista. Dice, entre las porque también dice que hay una posesión en competición por parte de una persona de apoyo. Y dice, entre las justificaciones aceptables podría incluirse, por ejemplo, el hecho de que el médico de un equipo lleve sustancias prohibidas para hacer frente a situaciones graves de emergencia. El médico. Pero el deportista no tiene casi ninguna justificación. Nuevamente, el tema del control del dopaje es absolutamente sancionatorio para el deportista. No hay forma de decir, no, es que el deportista tenía la cucha enferma. No, posesión. Seguimos. O sea, la solución es lleva agua. Lleva agua. Punto. No lleves absolutamente nada. Si tienes problemas de migraña, no lleves neosaldina. No lleves nada, porque es que el problema, digamos, uno siempre habla de que es necesario que los deportistas se capaciten, de que conozcan, de que estén conscientes de lo que están ingiriendo en todo momento, pero también hay sustancias que aparecen en medicamentos que uno no necesariamente tiene por qué tener conocimiento que están ahí, o que aparecen en productos que, vuelvo, insisto, uno no necesariamente tiene que saber que están ahí. Sí, principalmente porque hay unos que no los declaran, entonces se vuelve todavía más complejo, porque digamos la marihuana y la cocaína, pues, a mi juicio son el ejemplo más fácil. O sea, si tú quieres consumir marihuana, pues tú te llevas el porro en la maleta o la bolsita con la coca, pero, el sobrecito. Pero cuando tienes un suplemento dietario, cuando tienes un medicamento que no te lo recetó el médico. Exacto, que no necesariamente sabes cuáles son los componentes o que se deriva en una de estas sustancias prohibidas, es muy complicado. O peor, una sustancia similar. Exacto.
Exacto, terrible. Bueno, esas son todas las faltas del deportista. Aparecen otras que ya son, afortunadamente, hasta hace muy poco, el único responsable era el deportista. Y nosotros decíamos siempre cuando estábamos peleando contra cualquiera de estas autoridades, es que normalmente quien entrega o es el médico o en ciclismo, yo no sé ahora, pero hace un tiempo eran los masajistas. Los masajistas eran unas farmacias ambulantes y a estas personas nunca les pasaba nada. Lo lógico es que el deportista que se dopa bien es que se dopa con una sustancia que le va a mejorar el rendimiento, que no la va a poseer, no la va a tener. Es un deportista que tiene alguien que lo apoya. Nunca antes decían nada, ni nunca antes les pasaba nada. Decían, el único responsable es el deportista. Sí, qué vaina, que ya sabemos que fue el masajista que se lo entregó, pero pues el masajista no es deportista de alto rendimiento y no pasa nada. Y además los deportistas y los laudos, así lo decían, los deportistas son responsables sobre el personal de apoyo que contratan y sobre la idoneidad y conocimiento de las normas de control del dopaje que puedan tener esas personas. Entonces, si yo contrato un masajista que es muy bueno, pero es muy bandido, pues me tengo que hacer cargo de su bandidaje. De su bandidaje, eso es perfecto. Además de todo, tengo que entrenar y tengo que ganar, es muy complicado. Bien, vienen 4 que son tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia prohibida o método prohibido. Ahí empiezan a ser casi más penales. Es decir, traficar, bueno, cocaína o marihuana, eso está claro que no, pero por ejemplo, EPO. Traficar sustancias dopantes, tener sustancias dopantes, ya tener 5 frascos en la tula, bueno, allá hay algo grave. Pero además, ni siquiera puede ser solamente por parte del Código Penal. Yo puedo traficar cualquier sustancia que no esté permitida en Colombia y en ese entendido estaría entrando dentro de tráfico. Porque es que si no tiene registro INVIMA, así no esté prohibida por el Código Penal, yo estoy traficando una sustancia. Sí. Entonces, un doping para camellos o cosas de esas. Sí. Eso pero ahí sí hay claro que hay una voluntad de utilizar sustancias y métodos prohibidos. Entonces el tráfico o el intento de tráfico, es que a mí la palabra intento me molesta tanto. Pero bueno, ya viene una para los médicos, que sí me gusta. Administración o intento de administración en competición o fuera de competición de una sustancia o método prohibido. Acá ya empiezan a tocar al personal de apoyo, no solo a los médicos. Los médicos tal vez son los que más saben y ellos no me preocupan. Pero hay una cantidad de personal de apoyo, conductores de carros, masajistas, terceros que están en las carreras, que están en las competiciones, que son los que proveen a los deportistas de sustancias dopantes y que al final salen limpios. Entonces, acá ya la administración o intento de administración es aquella persona que le entrega, sobre todo que se la pone. Normalmente son inyecciones o transfusiones o cosas de esas. Ya empezamos, o ya se empieza, para no hablar majestático, ya se empieza a mirar terceros que están muy cerca del deportista, pero que no están. Estos tiene que ver mucho, todo esto, con el caso Festina, donde en los carros de Festina había toneladas de medicamentos y los médicos también eran unos médicos que ayudaban de manera artificial a los deportistas y todas estas cosas. Desafortunadamente, y a mí me da mucho dolor porque no creo que sea el único, el ciclismo es el que los lleva, ¿no? Entonces, la esposa de no me acuerdo del nombre, pero siempre sé, la esposa de un ciclista lituano tenía un morral con muchos medicamentos y acabaron sancionando por transitividad al deportista lituano. Hay muchas formas de administrar o de traficar. Eso ya me parece que primero, es más penal y tiene que ver con gente ajena a los deportistas que hay que sacar del deporte. Y la última, complicidad. No, es decir, la última no, me falta una. Asistir, alentar, ayudar, incitar, colaborar, conspirar, encubrir o cualquier otro tipo de complicidad intencional en relación con una infracción al dopaje. Ya empieza a aparecer para los técnicos, para los dirigentes, todo lo de la trama rusa, lo que pasó en el laboratorio de Sochi. Complicidad es ayudar a cometer una falta para el dopaje. O saber y no haber dicho. Eso es complicidad. Asistir, alentar, ayudar, incitar, colaborar, conspirar, encubrir sí, o cualquier otro tipo de complicidad. Pero ya, fíjense que ya no es para los deportistas. Ahora, volvemos a los deportistas que son mis consentidos. ¿Qué pasa? El deportista que está en el lote, un equipo de 15, digamos que es rugby, y sabe que hay unos
que se pinchan o no sé, que hacen algo, no dice nada, pues porque es su equipo y porque es muy difícil delatar a alguien y al final sancionarían a los 15, no sé. Y la última, asociación prohibida. La asociación de un deportista u otra persona sujeta a autoridad. Estos son los dirigentes de una organización antidopaje en calidad profesional u otra calidad relacionada con el deporte, con cualquier persona de apoyo al deportista que, es decir, ahí ya viene todas aquellas situaciones que están ocurriendo, que ocurrieron, creo que en la Federación Turca de Pesas, que ocurrió lógicamente en la Federación de Atletismo Rusa, y es cuando se empieza a ver que hay federaciones que tienen todo un esquema de doping, bien sea para dopar o bien sea para ocultar. Entonces, lo que pasó en Rusia es que había el laboratorio y parece que era un tema gubernamental en el laboratorio y había un gobierno y estaba hasta la KGB que cambiaba los frascos limpios por frascos sucios y se inventaba unos dopajes buenísimos y todas esas cosas. Ahí ya empezamos a ver que hay una sanción para las autoridades. Lo que pasó en Rusia con Sochi y después con los Juegos Olímpicos de Río, donde se retira a la Federación Rusa de Atletismo porque son estos quienes, con toda la autoridad, le dopaban a los deportistas. Yo me pregunto, ¿habrá algún deportista que tiene el valor de no doparse si el gran jefe de la Federación Rusa le dice o se dopa o no corre? Y no creo que tenga el valor de delatar. Es muy difícil y es bueno que ya empezar a mirar cómo hay equipos que dopan, equipos, no voy a decir ni el deporte ni nada, cómo hay dirigentes y cómo hay federaciones o asociaciones nacionales que puede que no dopen, que lo avalan o que lo ocultan. Y todos sabemos de qué estoy hablando. Entonces, ahí empieza a haber una responsabilidad que no es del deportista. Hay que empezar a sacar, no a sacar, el deportista seguramente tiene que ser el mayor involucrado en temas de dopaje, pero es que un doping bien hecho solo es imposible. Que yo me tome una Neosaldina porque me duele la cabeza y salgo positivo por isometepteno es un tema. Y que voy a tener una sanción por torpe o por tonto. O que consumo carne contaminada que está contaminada con un muy escaso o muy bajo porcentaje de sustancia. Claro, eso sí, pero sabemos todos, hay historias en la década de los 80 que uno puede contar porque, bueno, no las voy a contar porque hay muchos que están muertos ya, pero deportistas que un mes a otro mejoran su rendimiento de manera absolutamente increíble. Yo doy un caso, Juan Gilberto Funes, y hay toda clase de historias, no son leyendas urbanas, sobre lo que ocurría en aquella época. Obviamente eso tiene que ver con equipos, obviamente eso tiene que ver con organizaciones, y allí es donde viene esta sanción. Yo no sé hasta dónde llegaremos, pero indudablemente hay que hacerlo. Hemos hablado de estas son las infracciones, pero hay un caso clarísimo sobre cómo se puede salvar al deportista con procedimientos. La apertura de la muestra B para mí era de los procedimientos más inocuos porque es cuando un deportista sale con un resultado analítico adverso en muestra A, es decir, le dicen, señor, un positivo, llamamos. Es decir, en su muestra, en su orina o en su sangre hay una sustancia prohibida. Lo primero que tiene que hacer el deportista es pensar si abre o no la muestra B. Hasta hace muy poco tiempo yo consideraba, y lo hablo en primera persona, yo consideraba tonto abrir la muestra B, porque es la misma orina o la misma sangre entregada el mismo día, entregada a la misma persona, entregada por la misma persona y analizada por el mismo laboratorio con los mismos equipos y los mismos protocolos. Resulta muy difícil pensar que esta muestra B va a salir distinta. Eso es perfectamente claro. Parece que hay, yo no los conozco, creo que esto ya lo dije otra vez, pero aparece una salida, que seguramente cada vez va a ser más difícil, pero que está porque los laboratorios, como no tienen ninguna responsabilidad, hacen lo que les da la gana, es que se abre más la muestra B. El primer caso de apertura irregular de muestra B que yo conozco, debe haber más, que llegó al Tribunal Arbitral del Deporte, es una campeona mundial de judo china que se llama Wen Tong. En este caso, salió positivo por una sustancia prohibida en todo momento, clenbuterol. Ella dice, y hay que creerle, que fue por una ingesta de carne contaminada con clenbuterol, que es perfectamente posible. Ha pasado en México, pasa en Colombia, seguramente pasa en China y va a pasar en muchos lados. Pero en ese caso, se abrió la muestra B de la señora Wen Tong sin que estuviera ni ella ni una de las personas que ella hubiera dicho. En ese caso,
el proceso se anula y la deportista queda exonerada de cualquier sanción precisamente por apertura irregular de la muestra B. El Tribunal Arbitral del Deporte volvió con esa misma teoría con una deportista que se llama Erika Abril, que se abrió mal la muestra B por parte del laboratorio colombiano, que desconoce las normas, que las desconoce. Esperemos que en este nuevo laboratorio no haya tal desconocimiento. Y la deportista Erika Abril también salió exonerada porque se abrió mal la muestra B. La apertura de la muestra B es un proceso serio y sencillo. La apertura de la muestra B, Víctor ya estuvo en una apertura de muestra B. Víctor nos puede contar cómo es. A ver, es un procedimiento en el que uno sabe qué tiene que hacer, pero no puede hacer nada. Y es, uno llega a un laboratorio, firma una planilla de entrada. Yo personalmente fui al laboratorio de Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos. Y el procedimiento, entonces uno llega, va al laboratorio, muy amables, pues le ofrecen a uno agua, café, lo que sea. Muy queridos. Y después llega el director del laboratorio. Bueno, yo soy fulanito de tal. Lo primero que le advierten es, mire, no puede tomar ni fotos ni videos por protocolo del laboratorio. Entonces uno dice, bueno, pero empieza el primer problema. Hey, yo vengo aquí pagado por un deportista que quiere saber que yo sí estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Lo hicieron firmar algo o nada? Sí. Ah, bueno. Me hicieron firmar la planilla de entrada y hasta La cierto, bitácora. sí, y hasta cierto punto usted puede tomar fotos. De la puerta del laboratorio para adentro ni siquiera le dejan entrar el celular. Entonces, sí. Como los bancos en Colombia hace 5 años. Por favor, deje el celular afuera. No mucho problema. Dejamos el celular afuera. Y usted entra y yo iba con mis papeles sabiendo que la muestra era la muestra 1, 2, 3, 4, 5. Cuando veo, le dicen, mire, este es el frasco de la muestra A, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el frasco de la muestra B, marcados 1, 2, 3, 4, 5 A, 1, 2, 3, 4, 5 B. Rojo y B, azul, normalmente. Es que la tapa del primero no la vi porque la tapa la rompe. Sí, claro. Entonces no se ve. Pero entonces uno sí ve que es 1, 2, 3, 4, 5 B y en ese momento le dicen, le pasan un acta diciendo, yo, Pedro Pérez, Víctor Delgado, autorizo la apertura de muestra B con ocasión del el resultado analítico adverso que dio la muestra tal A. Ni pone el nombre del deportista ni nada porque los laboratorios en No teoría conocen el no nombre. conocen los frascos de quién son. Abren el frasco lo abren de una manera muy rústica porque es que la tapa toca romperla. Hay muchas formas de romper la tapa, o con un taladro, o esto fue básicamente a mazazos, con un... Pero ahí se puede romper el frasco. Entonces, En Colombia hay un taladro perfectamente coordinado había, no sé cómo será ahorita, que bajaba y rompía la tapa. En ese sí no había problema. Acá no, está entonces, a chichazos. a martillazos. Pero fíjese que usted no podría probar que yo tengo el video de las cocas de almuerzo en las Sí, entonces, y le van a decir que no es cierto, entonces como me dicen a mí. yo hubiera pensado, ok, perfecto, yo estoy aquí adentro, ¿qué pasa si se rompe el frasco? Y, a ver, el frasquito lo pusieron dentro de un beaker, entonces aquí hay un frasco que tiene un frasco de vidrio adentro y mientras le martillan la tapa, Me encanta. que muy probablemente ya lo han hecho Sí, pero se innumerables puede. veces, Se lo saben puede cómo, pero se puede romper porque es un frasco de vidrio. Entonces, ¿qué hubiera pasado si la orina se hubiera derramado dentro de ese otro frasco? Entonces, yo empezaba a pensar muchas cosas y como abogado lo primero que pienso es, jue madre, ¿y si algo pasa? ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo lo pruebo? No tiene Pues forma. conté con mucha suerte porque, pues, primero no pasó nada. No, y es un laboratorio serio. Y segundo, iba con mi socio. Entonces... 2 ojos ven más que uno. Sí, 4 ojos ven más. 4 ojos hubieran sido Pero mejor no hay prueba. que 2, pero no había forma de probarlo. Entonces, uno llega y dependiendo de la sustancia, pues tiene unos protocolos y le dicen, mire, vamos a abrir esta sustancia, el procedimiento es este, primero vamos a hacer tal, después tal. Entonces, uno entra y sale del laboratorio, es un procedimiento que se demora más o menos 2 a 3 horas. Cuando uno, pues, tiene en cuenta que Utah queda en la mitad de la nada y el laboratorio queda en la mitad de la nada. Entonces, pues, no hay mucho que hacer en esos espacios de media hora que había entre procedimiento y otro, mientras centrifugaban a 10.500 revoluciones por minuto la orina para separar
A y B, pues uno salía a caminar por ahí, pero no se puede hacer mucho más. Pero ahí empiezan y el hecho de que uno vaya, pues además es que es un viaje agradable y simpático, pero uno no puede hacer mucho. Está fuera del control de todas las personas eso. Pero es tan absurdo que lo único por la cual se puede salvar al deportista es que si no hubieran llamado a Víctor para abrir la muestra B, se cae todo el proceso. Que a mí me parece lo más tonto. Hay otras formas. Cadena de custodia, cadena interna de custodia, cadena externa de custodia, conservación de la muestra, toma de muestra parcial. Hay una cantidad de cosas y siempre van a decir, no, es que eso no crea cocaína, eso no crea salbutamol, eso no crea nada. En cambio, si se abre más la muestra B, si se abre y confirma que hubo clenbuterol en la muestra A, pero se abrió mal, fíjense cómo es de absurdo. Es decir, en ese caso, lo único que pasó es que no estaban los dos ojos del doctor Delgado mirando que iban a abrir la muestra B. Eso, a mí todo me parece tan absurdo, pero eso ocurre. Entonces, cuando se abre mal la muestra B, es la única forma de salvar al deportista. Abrir la muestra B hasta hace poco para mí era absolutamente irrelevante, porque además cuesta no solo ir, sino cuesta abrirla. Creo que cuesta, ¿cuánto cuesta? $130. $130, pero además una cosa que a mí me parece perfectamente obvia es, venga, si yo me voy a tener que defender de un procedimiento sancionatorio contra el dopaje, por lo menos dígame qué había, en qué concentraciones había, cuál fue el método que utilizaron para determinar que la sustancia había. Sí, claro, cómo no, con mucho gusto. Vale $150. Claro, la gratuidad de la prueba, que es uno de los principios generales del derecho procesal, no existe en el dopaje. Todo cuesta y cuesta mucho. El paquete de la muestra A o el paquete de la muestra vale, B. hay unos que van hasta $1,000. Yo he llegado hasta 150. No, yo conocí uno de 1,000. Pero entonces es muy complicado y con esto yo creo que es un muy buen escenario para poder terminar nuestro programa, de mostrar cuáles son las dificultades. Obviamente esto está lleno de otras dificultades porque además cada caso trae sus particularidades, cada caso nos muestra situaciones de hecho y de derecho que uno no hubiera pensado nunca, en donde dice, por aquí podemos salir, pero a fin de cuentas todo se enmarca dentro de una expectativa, porque es que uno dentro de un procedimiento arbitral normal, uno dice, ok, perfecto, esto genera una nulidad absoluta, y si uno sabe que hay un escenario que está dentro de la nulidad absoluta, pues el laudo es nulo y la alega y todo va a estar bien. No. Y tiene cierta seguridad. Eso en dopaje no pasa. Tenemos un caso de firmas falsas que no pasa nada. Tenemos un caso de apertura de muestra B mal hecha que no pasa nada. Tenemos un caso de sustancia desconocida que no pasa nada. Y en este momento tenemos el protocolo de apertura de muestra B dice que para evitar la degradación de la muestra, entre la apertura de la muestra A y la muestra B no deben pasar más de 7 días. Por eso entonces se abre, se analiza, se notifica. El deportista decide si abre la muestra B y dice quiero abrir la muestra B. En ese momento el encargado del control del dopaje le dice, mire, va a enviar a alguien, va a ir usted, no va a ir nadie, y hay estas 3 fechas, escoja. Entonces sí, voy a enviar a Andrés Charria, me sirve la fecha del 3 de marzo, por decir cualquier cosa. A las 2 de la tarde. Entonces, el 3 de marzo a las 2 de la tarde está Andrés allá parado, supervisando el procedimiento. Pero en este caso, que como me reitero, la muestra se abrió a mediados de mayo. Ya estamos a finales de junio, ya se solicitó la apertura de muestra B y hasta el momento no ha pasado nada. Y entonces no va a pasar, ojalá. Entonces, vamos a ver qué pasa. Con esto vamos a hacer otro programa de dopaje. No, terminamos la primera parte de dopaje, después vamos a hablar de sanciones, procedimiento disciplinario. Entonces, pero por ahora terminamos y seguimos con derechos por ahora económicos. Terminaremos, entonces vamos a retomar el próximo programa con derechos económicos. Entonces, la verdad fue un paréntesis muy agradable, creo que era necesario debido a la triste coyuntura nacional de epidemia de dopaje. Sin embargo, mientras los directivos de control al dopaje sigan pensando que
si lo que hacen es capacitar a los deportistas, esa capacitación lo que va a llevar es a que se dopen más y no a evitar dopajes. Eso es como decir, yo no enseño educación sexual porque se embarazan. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, realmente esperamos que esto de alguna forma pueda contribuir al cambio tanto de los deportistas como de los dirigentes y como de todas esas personas que hacen parte del control del dopaje, que para ustedes los oyentes les haya resuelto dudas, haya de pronto incitado la curiosidad respecto de este tema que pues para muchos es nuestra forma de vivir y que no sé, a mí personalmente me encanta, estoy seguro que a Andrés también. Le agradecemos a Luis aquí en los micrófonos, que pues está siempre muy pendiente de nosotros. No había hablado de mi camiseta, me puse la de Paraguay que ayer clasificó in extremis. Y clasificó en extremis. Esta era de Roque Santa Cruz, que me encanta. Esto de verdad tiene que cambiar, eso es otra cosa. El formato de la Copa América en donde se fomenta la mediocridad, que un equipo con 2 puntos. Pero es que son 10 sí, equipos. pero hágalo de otra forma. Bueno, hágalo de otra forma, pero esto es una aproximación desde lo hincha, no desde lo jurídico. María José, muchísimas gracias. El próximo programa, entonces, seguiremos la próxima Derechos semana. económicos. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo a todos. Chao. Chao. Bueno, nos oímos entonces dentro de 8 días y estaremos entonces pendientes a cualquiera de ustedes que tenga dudas a través de nuestras redes sociales, que ya las pondrán aquí en el programa. Un abrazo y feliz semana. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.